Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilo 151 Sur 4. Abandonaron el campamento en cuestión de una hora y se unieron al pelotón de exploración saliente. El pelotón estaba compuesto por 25 soldados, 2 de cada 5 de los cuales estaban en el Tercer Reino acompañados por una bestia espiritual, liderada por un discípulo central del Cuarto Reino. Su tarea era inspeccionar la región y, como tal, no lo seguirían directamente al bosque. En lugar de ello, proporcionarían una cobertura para su presencia por parte de cualquier observador que se encontrara lejos o por encima. Con los exploradores, su camino conducía hacia el sur por las colinas rocosas y los valles que se encontraban entre los picos más grandes del muro. Durante 2 días viajaron directamente hacia el sur en una marcha rápida y el clima se enfrió rápidamente. Aunque a Lindy no le molestó, cuando llegaron al borde del bosque, muchos de los soldados habían comenzado a ponerse equipo para la temperatura más fría. El bosque en sí era una vista extraña. Creció a partir de un abismo empinado en forma de V entre 2 picos que perforaban nubes con árboles viejos y gruesos que crecían en ángulos extraños desde rocas en ángulos pronunciados. Raíces gruesas y nudosas perforaron la piedra y la tierra, formando un suelo áspero, y troncos curvos brotaron hacia arriba para mirar al cielo con un dosel oscuro de agujas. El fondo del abismo estaba tan oscuro como la noche incluso al mediodía, iluminado únicamente por la tenue luz fosforescente de los insectos revoloteando que se cernían sobre el río poco profundo y lento que corría por el centro. Visto desde arriba, Lindy lo vio como una línea verde curva que se extendía por cientos de kilómetros hacia el horizonte sur. La primera tarea sería la de encontrar caminos. Xiaolin y Lindy iban a adelantarse al grupo y determinar el mejor camino antes de regresar con los demás. Lindy se materializó en la rama baja de un árbol en el borde del bosque, enviando agujas fragantes que llovieron hacia el agua de abajo, mientras Xiaolin caminaba a través de las aguas hasta los tobillos. Rebotó su alabarda en su hombro mientras miraba hacia la oscuridad que se avecinaba. ¿Cuáles son sus pedidos en el futuro?, Xiaolin preguntó. Salió del agua poco profunda y entró en la pequeña franja de costa pedregosa que se encontraba debajo de la percha de Lindy. Lindy levantó una ceja mientras miraba hacia abajo. No creo que yo esté a cargo de esa manera. Xiaolin lamió la cabeza y la miró hacia arriba. Creo que ambos sabemos a quién favorece Lady Kai, señorita Lin. Además, eres mayor que yo en su servicio. Lady Kai no piensa así. Estoy seguro de que ella quiere que cooperemos, respondió Lindy. Ella miró hacia el bosque. La persistente tristeza no era una molestia. Más adelante, el río poco profundo cayó sobre un corto acantilado, adentrándose más en el valle. Los árboles estaban en silencio, salvo por el ocasional canto de los pájaros y el susurro de la hierba. Bajo sus sentidos espirituales, las ramas oscuras estaban repletas de espíritus. Entre los árboles, miles de ojos desparejados la miraban. Pequeños espíritus de madera y crecimiento se escondían detrás de cada grupo de agujas y se aferraban a cada tronco. El murmullo del río era una canción grave que resonaba en las profundidades del bosque. Hadas de frío y viento bailaban entre el dosel cubierto de escarcha, con frágiles marcos de copos de nieve tintineando como campanas. Ella pensó. Xixian recordó alegremente. Su hermano pequeño se quejó. Angie se burló. Lindy no permitió que el juego en su cabeza la distrajera mientras se movía hacia la siguiente rama, mirando por el corto acantilado. Tenía solo unos 10 metros de profundidad. Desafortunadamente, abajo, los árboles crecieron hasta la línea de flotación, y sus raíces nudosas formaron un lecho retorcido que no dejaba ni un ápice de tierra para caminar libremente. Xiaolin la siguió, y donde pasaba la tenue luz proyectada por su alabarda, los espíritus de los árboles y las hadas se retiraban, alejándose. Las cosas de sombra que anidaban en la oscuridad se agitaron, abriendo ojos amarillos parpadeantes que seguían con anhelo la luz que pasaba. Señorita Lin, no es necesario complacerme, continuó Xiaolin, mirando también hacia la oscuridad. Tus habilidades son las más valiosas aquí. Lindy hizo una pausa y miró a la otra chica.
Ella se preguntó qué había provocado esto. Sixian analizó. Lindy parpadeó ante algún que otro giro de frase, pero entendió la intención. Por otro lado, Xia Lin no se equivocó. Querían evitar conflictos siempre que fuera posible. Si insistes. Creo que lo mejor para ti sería quedarte en el río. El espíritu parece tranquilo, por lo que puedes revisar la carrera y ver si hay algún obstáculo para simplemente usarlo. Puedo explorar la periferia. Xia Lin asintió bruscamente. Entendido, ¿nos vemos aquí en una hora? Sí, Lindy estuvo de acuerdo. Xia Lin saltó el borde y cayó en la oscuridad, aterrizando en el agua espumosa de abajo sin salpicaduras. Lindy la observó avanzar a través del agua que ahora llegaba hasta las pantorrillas por un momento antes de volver a centrar su atención en los árboles muy juntos. Lindy mantuvo una correa apretada sobre su y mientras exploraba el bosque, sin dejar que su energía se filtrara a los alrededores mientras se abría paso en silencio a través de las ramas. Ni siquiera flexionó su aura cuando las hadas se arremolinaban cerca del juguete con su cabello o los espíritus de la madera se aferraban a sus dobladillos con pequeñas garras de savia y corteza, dejándola llevarlas por un tiempo antes de caer sobre árboles nuevos o parches raros de tierra desocupada. Hizo que fuera más fácil escuchar. El significado del suave canto del viento en las ramas y el susurro de las agujas. Los árboles aquí eran cosas viejas y retorcidas, celosas de su lugar en el valle. A pesar de todo el aparente silencio y tranquilidad, los susurros de corteza y raíz eran cosas duras, una competencia silenciosa en la que luchaban por la tierra y la luz del sol. Entre los árboles, encontró pocas bestias, en su mayoría pájaros y roedores, aunque vio señales de lobos y animales de caza más lejos del río, donde la pendiente del valle disminuía y los árboles caídos habían despejado los senderos. Pero más profundamente en el valle, comenzó a encontrar redes. Al principio solo encontró pequeñas manchas, pero pronto las encontró creciendo más densamente esparcidas. En las sombras, muchas siluetas con patas se deslizaban, tanto pequeñas como grandes. A medida que continuaba descendiendo por el camino a través del abismo, la situación solo empeoró. Solo cerca del río las redes se adelgazaron, aunque unas pocas estructuras delicadas conectaban ramas a ambos lados. Para Lindy, las redes no representaban ningún obstáculo, pero para sus compañeros menos diestros, podía ver que era un problema. Había poco espacio para atravesar sin arruinar las casas de las criaturas. A menos que Xia Lin encontrara algo muy preocupante, el río probablemente sería el mejor camino. Al volver a reunirse con ella y explicarle esto, la expresión de Xia Lin no logró infundir confianza. El río está libre de hostiles hasta donde llegué. Los peces no son carnívoros y las aguas están tranquilas, informó Xia Lin. Se detuvieron en el borde del bosque, donde se permitió que la tenue luz del sol otoñal llegara al suelo. Sin embargo, en el punto más bajo del valle existe una anomalía importante. Al principio creí que se trataba de un bosque de árboles petrificados, pero al observarlo más de cerca, noté signos de artificialidad. Tras una inspección más detallada, noté señales de que las energías se estaban dirigiendo hacia la parte más alejada del río y el valle. ¿Tienes alguna idea de lo que está haciendo? No me especializo en naves de formación, pero sospecho que hay algún tipo de efecto de desvío a gran escala, respondió Xia Lin, golpeando pensativamente la culata de su arma contra el suelo. Varios árboles, del norte, han sufrido daños ambientales, lo que puede explicar la falta de este lado. Lindy se pellizcó el puente de la nariz. Los nómadas de las nubes no hacían trabajos en piedra ni formaciones. ¿Algún otro grupo desconocido entonces? Ella pensó que eso era poco probable. ¿Un puesto de avanzada imperial en ruinas? ¿No lo sabrían entonces? Lindy miró con cautela hacia el bosque lleno de telarañas. Había un grupo asociado con las arañas, conocidas por su habilidad para la ilusión y el subterfugio, los Ui, duques de puestos de los mares Esmeralda. Se encontró con los ojos de Xia Lin y comprendió el sombrío conjunto de sus rasgos. Dijiste que la construcción estaba desgastada y sufría daños ambientales, ¿verdad? Lo fue, respondió Xia Lin. Implica falta de mantenimiento activo y construcción apresurada. Así fue, reflexionó Lindy. Todavía tenían algo de tiempo. Entonces, vamos a superar el obstáculo. El sitio era tal como lo había descrito Xia Lin.
De las aguas anchas y poco profundas crecieron decenas de árboles aparentemente petrificados. En el lado norte, algunos habían caído y se habían llevado a sus vecinos con ellos, esparciendo escombros por todo el río. Con plata brillando en sus ojos, Lindy los examinó y confirmó las sospechas de Xia Lin. Los pilares formaban parte de un efecto de formación a gran escala, una ilusión laberíntica que debería haber dejado el bosque intransitable. Tal vez Kai Renxian podría abrirse paso a través de las ilusiones decadentes, pero eso probablemente sería bastante notorio. Al explorar el sitio, Lindy consideró simplemente pedirle a Xia Lin que derribara algunos pilares más para terminar de desactivarlo. Sin embargo, ella no era lo suficientemente experta en formaciones como para saber cuáles podían romperse sin provocar una explosión de retroalimentación como la que tuvo hace tanto tiempo en el juicio de la secta del Elder Jin. Y para una formación de este tamaño, la explosión no sería diminuta. Para desactivarlo eficazmente, necesitaban encontrar la fuente de energía. Afortunadamente, Lindy tenía la habilidad suficiente para rastrear las líneas de energía de regreso a la orilla occidental hasta una roca que no era una roca en absoluto. Mientras los dos miraban hacia el túnel húmedo que descendía bajo tierra, Lindy miró hacia Lin. Lindy jugó con la idea de dejar que Xia Lin tomara el mando para ayudar a reforzar su confianza, pero no tenía sentido confundir las cosas ahora. Bajaré primero. Sigue después y mantén la posición en la entrada mientras divino el entorno, ordenó Lindy. Una pequeña voluta de luz plateada brotó de su palma y descendió al túnel. Cayó bastante lejos. Xia Lin asintió y tenues líneas de luz florecieron a lo largo de las articulaciones de su armadura, apenas visibles debajo de la capa de explorador que llevaba. Su mechón descendió lo suficiente como para distinguir el suelo. Estaba notoriamente húmedo, otra señal de mala reparación. Había señales de formaciones de seguridad cayendo en espiral por el pozo, pero también estaban desgastadas por los daños causados por el agua y no mostraban signos de activación. Ella preguntó en silencio. Xixian afirmó. Lindy ordenó. Ella descendió en silencio, con sus otras volutas buceando dando vueltas alrededor de su cabeza. Contact. Hilo 152 Rot 1. Al aterrizar agachada, envió las volutas en espiral hacia la cámara del fondo. Era pequeño, de solo unos metros de ancho, pero se extendían 3 túneles. Pequeños y estrechos, fueron tallados toscamente, probablemente moldeados mediante la rápida excavación de una técnica de tierra. Cuando los avispones comenzaron a enviarle información desde los túneles, Xia Lin cayó a su lado, dando solo un ligero golpe a pesar de toda su armadura. Sostuvo su alabarda en una posición de guardia baja, con los ojos moviéndose de un túnel al siguiente. Lindy pensó que también había espíritus aquí abajo, mientras las imágenes de todos sus whis llegaban a la vez. Pequeñas criaturas de barro y agua de río se agachaban en los rincones y flotaban en charcos estancados. Más de las pequeñas criaturas con ojos nudosos se aferraban a raíces húmedas que también sobresalían del techo, y al final del tercer túnel donde la piedra se había derrumbado, las criaturas fúngicas se aferraban a piedras fangosas, bebiendo de un tronco podrido. Lindy hizo un gesto brusco hacia el camino más a la izquierda. Callejón sin salida, derrumbe del túnel, dijo en voz baja. ¿Y los otros caminos? Xia Lin preguntó con la misma tranquilidad, orientándose suavemente hacia los otros túneles. Lindy revisó la información. Al final del camino intermedio había algunas habitaciones llenas de restos podridos de muebles. Parecía un pequeño cuartel o parada. Había camas, algunos estantes de armas y un pequeño cofre que irradiaba las energías de las piedras espirituales. Algo que comprobar más tarde. Por el camino correcto había una habitación con 3 charcos de agua limpia y clara igualmente espaciados sobre los cuales colgaba un artilugio de latón y espejos, ahora empañados y agrietados. No era lo suficientemente experta como para decirlo con seguridad, pero parecía una especie de clarividencia. Cámara de adivinación en desuso en el camino correcto. Cuartel en el camino del medio, respondió Lindy. No es sorprendente, murmuró Xia Lin. Tenemos suerte de que el sitio parezca abandonado. Los Sui eran diabólicos al fabricar trampas. Lindy observó las muchas formaciones intrincadas talladas sutilmente en las paredes que las rodeaban. Comparando el estilo de las matrices con el trabajo de Swansea o la secta que había estudiado, le parecía terriblemente frágil. Demasiada complejidad.
Depender de energías en cascada sin duda sería poderoso, pero sin mantenimiento, las formaciones se habían roto fácilmente. ¿Tienes alguna experiencia con este tipo de cosas?, preguntó Lindy. Indirectamente, Xia Lin respondió. Mis mayores en el regimiento han transmitido sus experiencias erradicando los numerosos refugios de los Hui. Yo mismo solo tengo experiencia en eliminar sectas prohibidas de lugares abandonados. Lindy frunció los labios. Ella nunca había estado profundamente involucrada en los templos ocultos. Sin embargo, estaba bastante segura de que el imperio les había tomado una mano ligera, así que ser proscrita. Eso debe haber sido desagradable. Xia Lin simplemente asintió, con los labios en una delgada línea. Lindy giró la cabeza hacia el túnel de la sala de gritos, enviando un susurro silencioso a Sixian para que los cuidara a las espaldas. ¿Hay algo que debas saber? Entradas ocultas, laberintos de sueños y esclusos de sangre, respondió Xia Lin. Ten cuidado de no utilizar tu movimiento insustancial para atravesar cosas. Los Hui eran más paranoicos por sí mismos que sus enemigos. Por supuesto que lo eran, pensó Lindy de mal humor. La red de energía de las formaciones de arriba atravesaba profundamente la piedra, demasiado profunda para ser fácilmente interrumpida. Ella no tenía ninguna técnica adecuada para la destrucción a gran escala. En Castle Cult Ending no era adecuado para atacar tierra y piedra que no tenían carne debajo. ¿Tienes algún método para romper formaciones?, Lindy preguntó cuando entraron al salón. Mi espada perfora y destroza las obras y mentiras de los malvados, Xia Lin respondió con confianza. Su gracia lo hizo con ese propósito en mente. Lindy miró hacia la cabeza de la alabarda, señalando frente a ellos, y observó el débil zumbido del irradiante que zumbaba a lo largo de la veta del metal. Me recordó la herramienta de Meissen del año pasado, la que había traído de las bóvedas de su clan para destrozar las defensas de Yan Renzu. La madeja de energías del arma de Xia Lin era mucho más refinada y afilada que la obsoleta vara de asedio que había utilizado Meissen. Déjame probar suerte con cualquier obstáculo primero. Si queda a alguien no queremos avisarle. Haré que Sixian te haga una señal si quiero que ataques. Xia Lin asintió con la cabeza. No hubo más palabras cuando atravesaron el túnel y entraron en la cámara de clarividencia. Era tan viejo y abandonado como el resto, pero al entrar ella misma, Lindy notó detalles que sus volutas habían pasado por alto. El artilugio de arriba estaba corroído y colgado de telarañas, y el techo sombreado estaba repleto de arañas de tamaño normal. Silbando, huyeron de su presencia al entrar y acecharon entre engranajes y accesorios de latón. Espíritus marchitos, medio agotados, se movieron débilmente en sus redes. Lindy se agachó junto a la piscina de agua más cercana. Era redondeado y revestido con tejas de arcilla cocida, con forma y tamaño para su uso en artes de adivinación no muy diferentes a las suyas. Si tenía que adivinar, los espejos empañados que colgaban arriba eran una especie de foco para una forma más avanzada de adivinación. Lindy se preguntó si podría usarlo para algo o si sería mejor simplemente romperlo. Hay una entrada aquí, dijo Xia Lin en voz baja, haciéndola mirar hacia arriba. Siguió el dedo puntiagudo de la niña hasta una sección de la pared a su derecha. Entrecerrando los ojos por un momento, vio el brillo del ilusorio. Stao nadó ante sus ojos y se convirtió en una lámina de cinta que cubría un estrecho espacio. Con un pensamiento, envió una voluta volando hacia él, solo para fruncir el ceño mientras la brillante construcción y se pegaba a las hebras como una mosca en una red cuando intentaba pasar. Ella descartó el ceseo y se puso de pie, estudiando la barrera. No había ningún trabajo de formación que ella pudiera ver, solo el funcionamiento natural de un espíritu en la seda de araña. ¿Valió la pena seguir adelante? Ella entrecerró los ojos y miró a través de los hilos. En el interior había un embudo de correas que cubría cada superficie, transformando el paso de piedra en un túnel redondo. Ella miró las pequeñas arañas de arriba. Algunos de ellos estaban lo suficientemente desarrollados como para ser bestias espirituales menores. Quizás. ¿Cuál fue la disposición de las bestias espirituales asociadas con los Hui después?, preguntó Lindy. Xia Lin hizo una pausa en su estudio de las webs. Dispersos y descoordinados. Algunos siguieron a los Hui hasta la muerte, otros se retiraron al bosque y volvieron a comportarse de manera salvaje,
y otros simplemente solicitaron la renovación de los contratos con la duquesa. Lindy gruñó molesto. Entonces no hay respuestas fáciles. Colocó un espécimen marrón particularmente gordo y peludo con una mirada severa, lo que provocó que el arácnido del tamaño de una mano se congelara en su lugar. Tenía un poder medio rojo y ella percibía la potencia espiritual suficiente para que probablemente pudiera entender la intención. Dejando que los flujos musicales deteñieran su voz, habló en voz baja pero con autoridad. Si hay alguien que gobierne este lugar, yo discutiría con ellos. Ve e informa a tu gobernante. Dejó caer el peso de su atención y la araña se escapó, corriendo hacia una grieta en la roca. ¿Renuncias a nuestra ventaja de la sorpresa?, preguntó Xiaolin, más curiosa que acusadora. Si te hiciera cortar esa barrera, haría lo mismo. E incluso si pudiera escapar, eso me dejaría solo con demasiadas incógnitas. Si son hostiles y demasiado fuertes, podemos correr y atrapar a los demás, o simplemente podemos pasar por alto este lugar y arriesgarnos a hacernos ilusiones con Lady Kai. Ella pensó. Su hermano pequeño afirmó alegremente. Xiaolin parecía satisfecha con su respuesta. No pasó mucho tiempo hasta que las correas que bloqueaban su camino se contrajeron y los hilos se separaron, revelando completamente el embudo más allá y ofreciendo una invitación silenciosa. En el momento en que las hebras se separaron lo suficiente, una voluta, atenuada hasta la invisibilidad, se lanzó por el túnel y, en sus pensamientos, sintió que Sixian se concentraba en la información que provenía de él. Lo que había al final del túnel era una cámara tejida de redes ancladas a las extremidades quitinosas de una araña genuinamente masiva. Pero la araña estaba quieta y vacía de espíritu, un cadáver vacío y nada más. Dentro de la propia cámara había cientos de arañas menores, 6 de ellas dignas de atención individual. Cada uno era más grande que un humano, más cercano al tamaño de un caballo. Fue difícil obtener una lectura precisa sobre su cultivo, cada uno estaba cubierto de pelos espasmódicos que interrumpían la visión de su mechón y el viento de Sixian, pero ciertamente estaban dentro de una etapa de ella y Xiaolin. No se habían dado cuenta de su ceseo. Más bien, parecían estar enfrascados en un debate entre ellos. Sus extremidades más delanteras se retorcían mientras gesticulaban una hacia la otra, llenando la cámara con el sonido de un caparazón raspando. Entrecerró un poco los ojos al darse cuenta del significado de sus movimientos y las vibraciones que enviaban a través de sus redes. Estaban planeando frenéticamente una emboscada. Un uso tan flagrante de una petición de buena fe la molestó. Lindy pensó en Sixian. Lindy miró hacia la otra chica a tiempo para ver sus cejas levantarse ligeramente. Los ojos de Xiaolin se inclinaron para encontrarse con los de ella, pero no más que eso. Una vez golpeó el costado de su casco y una máscara en blanco brilló sobre su rostro. Cualquier rastro de emoción o personalidad desapareció tras un velo de estudiosa paciencia y profesionalismo. Eso fue suficiente. Lindy sería quien hablaría aquí. Lindy comenzó a caminar hacia el túnel y empujó a Zengyi y Angie para que estuvieran listos en sus pensamientos. Xiaolin cayó un paso detrás y a su lado. Mientras caminaban, Lindy comenzó a tararear suavemente en voz baja, dejando caer un chorrito de yi en su voz. Sus sentidos siguieron el sonido, la técnica modificada del arte de la armonía de los vientos danzantes, y se unió a Sixian en la brisa para ampliar su esfera de conciencia, deslizándose a través de los finos huecos en las correas que habrían atrapado sus volutas. El corto viaje por el túnel se realizó en silencio, salvo por el leve sonido de los pies con zapatos de metal alejándose de los hilos pegajosos. Lindy comenzó a tener una idea de la mampostería desmoronada que se encontraba más allá de las redes enredadas. La cámara donde yacía la gran araña muerta era el centro de un conjunto de habitaciones, cuyas paredes se rompieron durante mucho tiempo para crear una cámara más grande, aunque un par estaban intactas. Al emerger a la cámara principal, Lindy sonrió y miró hacia donde ahora colgaban 4 grandes arañas marrones. Sus formas estaban erizadas de afilados pelos marrones que temblaban con cada movimiento en el aire. Los otros 2 se habían escapado a algún lugar. La cinta todavía distorsionaba sus sentidos donde estaba espesa, y le estaba tomando tiempo descifrar los movimientos dentro de los estrechos túneles de embudo que se entrecruzaban afuera. Lindy juntó las manos e hizo una reverencia, sonriendo mientras lo hacía en el centro de la cámara. Saludos, honorables matriarcas.
Este enviado se disculpa por la intrusión un tanto grosera en su casa. A través de la voluta que aún se balanceaba sin ser vista en la habitación, Lindy los observó, el débil crujido de las extremidades y las fluctuaciones en su. La araña más grande, agachada en las redes justo delante de ella, frotó sus dos extremidades delanteras y sus colmillos temblaron mientras emitía una voz seca. Se aceptan tus disculpas, pero solo esta vez. Altivez, orgullo y seguridad en uno mismo, estos, leyó Lindy en la criatura. No hay ninguna indicación de que estuviera hablando en nombre de otro. ¿Qué te trae ante nosotros? Lindy se volvió más seguro de que no había ningún reino superior oculto acechando. Los ecos de su zumbido continuaron susurrando a través de las redes y encontró dos de las arañas acercándose sigilosamente a la entrada, probablemente para cerrar la retirada. Buscamos el paso por las tierras de tus parientes de arriba. No pariente, susurró una araña más pequeña a su derecha. A su voz susurrante se unió un susurro de otros, enojados y bajos. Una de las patas de araña más grandes tamborileaba sobre la cinta. Los de arriba han traicionado al clan verdadero. No son parientes, dijo la araña más grande. Mis disculpas de nuevo, dijo obsequiosamente Lindy. Ella incluso lo decía en serio. Después de todo, fue de mala educación por su parte confundir las arañas de arriba con estas, con la tan cruda intención de traicionar la hospitalidad. Sin embargo, el poderoso funcionamiento de las ilusiones de arriba bloquea nuestro camino. ¿Podría convencerte de que baje su protección por un tiempo mientras pasamos? Se escuchó un crujido entre las arañas reunidas y Lindy captó un poco de la comunicación moviéndose a través de redes vibrantes. Al final, la comunicación era una expresión de y entre individuos, y sus artes le habían enseñado a leerlas independientemente del medio. Eran conscientes de las formaciones de ilusión y quizás de cómo apagarlas. El verdadero clan puede estar dispuesto a negociar por este servicio, susurró la araña más grande, arrastrándose 1 o 2 metros más abajo. ¿Rango óptimo para una técnica? Arriba, Lindy finalmente localizó las otras dos arañas que sabía que estaban escondidas. Eran del tamaño del que ella le hablaba, y estaban directamente encima, tejiendo una técnica entre ellos, una red atrapante que los dejaría vulnerables a los demás. A través de Xixiang, le transmitió las posiciones de todas las arañas ocultas hacia Lin. Xia Lin permaneció tan quieta como una estatua de acero. Ya veo. ¿Y qué podríamos hacer a cambio por el clan verdadero? Lindy preguntó, finalmente enderezándose. Noticias, susurró una araña. Una vez más, la palabra se repitió a lo largo del enjambre una y otra vez. Sí, susurró la araña más grande. ¿Han sido expulsados los traidores del gran pilar celestial? La sonrisa de Lindy era realmente brillante mientras asentía. Había oído suficiente de su señor, de los libros de historia y de otras personas para calificar a la última generación de los Sui como tal. Aunque parece que la lucha continúa. Eso les provocó emoción, susurrando en las redes. Sintió las vibraciones murmurando de el regreso con una intensidad casi religiosa. Los dos que estaban muy arriba tejiendo su trampa se detuvieron un momento y ella escuchó el susurro de algo, un nombre o un título. Señor Garabateador. Eso fue un poco preocupante. Todas las arañas más grandes eran hembras. ¿Había realmente un Ui sobreviviente por ahí? Se preguntó por el nombre, pero los espíritus a menudo se referían a los humanos de maneras extrañas. Puedo preguntar, honoradas matriarcas, ¿qué están haciendo hasta ahora en el sur? No me informaron de tu presencia antes de comenzar mi propia expedición. Esperamos y observamos, susurró la araña más grande, con los colmillos frotándose ásperamente unos contra otros, hasta que llegue el momento. Muchos serán débiles, muchos desleales. Nosotros no. Nosotros nunca. Las arañas de atrás estaban ahora justo encima de la salida, esperando en túneles ocultos para atacar. Los de arriba estaban terminando su tejido. El tiempo se acortaba. ¿Ya hay humanos entre vosotros? Los parientes menores, como tú, enviado, huyeron de su deber y se unieron a los jinetes de las nubes. El señor permanece, dijo la araña con aire de suficiencia. Ella no sintió nada debajo. ¿Quizás una de las cámaras selladas?
Lindy sintió cierta preocupación por las arañas que la llamaban a ella y hacia Lin parientes menores simplemente se referían a Ui, que no es de pura sangre. Ella simplemente iba a ignorar las tonterías sobre que los imperiales, incluso los renegados, se unieran a las tribus de las nubes. Lo más probable es que simplemente hubieran huido y muerto o se hubieran escondido en la provincia. Más importante aún, los ecos que se desvanecían de su canción revelaron los flujos de energía más allá de las redes que la oscurecían. La fuente de energía para la formación anterior se encontraba aquí, en una cámara todavía completamente intacta. Ya veo. Gracias por tu tiempo, matriarca, dijo Lindy cortésmente. ¿Puedo pedirte entonces que desactives la ilusión por un día? No te preocupes, enviado, cantó la araña. Tu ilusión está llegando a su fin. A su alrededor, hermosos colores comenzaron a moverse y bailar a lo largo de las cuerdas de las telarañas, hipnóticas y soporíferas, y desde el techo flotaba una suave red de maravillosos sueños, cayendo sobre ellos con el peso del agotamiento. Cuando 3 arañas se agacharon y se prepararon para saltar hacia abajo, con los colmillos mojados de veneno, mientras la cuarta y más grande tejía sus extremidades en una danza que difundía poder venenoso a través de los otros colmillos. Lindy entrecerró los ojos. Grosero. Hilo 153 Pro 2. Lindy surgió de la red de telarañas de los sueños como si no fuera más que aire, sin sonreír ya. Debajo de ella se formó la sólida concha de Sengi, ya resplandeciente de luz volcánica, y a su lado estaba Angie, sonriendo brutalmente. Atrapadas a mitad del salto, las 3 arañas chillaron al unísono mientras ella tocaba el aullido de una ventisca en su flauta. Detrás de ella, el trozo de cinta donde Xialin había estado ardía con un resplandor despiadado antes de romperse. La cinta estructural más gruesa debajo se rompió y dejó un agujero irregular donde ella había estado. Un cometa de luz blanca rugió en el aire, y la más grande de las arañas gritó cuando una hoja radiante abrió su abdomen quitinoso y cortó las cuerdas de poder que irradiaban de ella, provocando que los colores hipnóticos y el venenoso que envolvía a las demás se desvanecieran. 2 arañas colgaban detrás de ellos confundidas, tejiendo una red para evitar un vuelo que no se acercaba. Lindy sonrió cuando su arma de dominio emergió, y la niebla se desbordó, ahogando a los cientos de arañas menores en mayor confusión mientras se concentraba en las 3 arañas congeladas que regresaban a sus redes frente a ella. De su flauta surgieron el fin de la primavera y los ecos del invierno. El aire a su alrededor se enfriaba terriblemente rápido mientras Angie cantaba. Las correas se agrietaron cuando la humedad que contenía se congeló y se expandió. El daño a la cámara web empeoró cuando Sengi retumbó enojado debajo de ella y el frío del invierno se encontró con el calor volcánico, transformando la niebla fría en vapor hirviendo cuando un anillo de magma estalló desde abajo. Las arañas gritaban por cientos mientras la seda se marchitaba, se derretía y se incendiaba. Arriba, Xialin pasó rápidamente, dejando un rastro cegador mientras sus botas pisoteaban la cara de la primera araña, lanzándola hacia arriba para perforar el techo y el vientre de una de las arañas de arriba, cortando otra red de energías potenciadoras antes de que pudiera terminar de formarse. Pero sus enemigos ya empezaban a recuperar el rumbo. 3 arañas saltaron sobre el agitado anillo de magma, deslizándose sobre redes de y por el aire y pareciendo parpadear de un lugar a otro mientras giraban en círculos y se acercaban a ella. Lindy y Angie desaparecieron antes de que sus colmillos pudieran encontrar compra, dejando un rastro de sombras y copos de nieve mientras reaparecían en el aire, con Angie colgando de su espalda. Dejó a las arañas deslizándose por la amplia y expansiva espalda de Sengi mientras aprovechaba el creciente espacio en la cámara en ruinas. Un destello de plata pasó rápidamente por el rincón de su visión, y Lindy vio a una de las 2 arañas de la retaguardia chillar mientras una espada armadora se enterraba en la cara de la criatura, y la energía radiante crepitaba a través de su espíritu, provocando que todo su cuerpo se agarrara y convulsionara. Lindy se abalanzó hacia la matriarca araña en recuperación, y Angie saltó de su espalda riendo mientras pasaba sobre Sengi, agarrándose a una de las 3 arañas que estaban allí. Su Sengen Mestway disparó hacia el segundo con el melancólico gemido de un niño perdido, y los colmillos de Zen atravesaron el tercero. Detrás de ella, el canto se convirtió en silencio, ahogando los sonidos de la batalla. Lindy tocó la canción de un glaciar que avanzaba mientras se abalanzaba sobre la matriarca, y la fuerza de su golpeó a la bestia a través de la red gris y flácida, debilitada por las llamas y el resplandor. Siguiendo adelante,
Lindy emergió entre paredes destrozadas y piedra oscura para enfrentarse a la matriarca araña silbante, cuyas extremidades parecidas a espadas cortaban el aire, dejando ondas donde pasaban a través de la forma de Lindy. Redes de ilusión y sueños se tejieron a su alrededor, pero ella atravesó su red como si no estuvieran allí, y el eco del glaciar volvió a estrellar a la araña contra la pared de piedra, agrietando aún más el caparazón. Lindy se posó sobre la espalda sangrante de la criatura y cantó Hoarfrost. Eichor se congeló mientras un frío letal se infiltraba en el cuerpo herido de la bestia. Detrás de ella, el resplandor se desvaneció, iluminando la extensa cueva mientras Xialin emergía del capullo flácido de telarañas con una araña empalada, retorciéndose en el extremo de su espada. Hizo girar su arma 2 veces sobre su cabeza y arrojó a la criatura con un estruendoso estruendo, seguido poco después por una salpicadura húmeda de impacto en la pared más alejada de la cueva. Lindy miró a la araña que luchaba con un toque de lástima. No podían saber que Lindy, al parecer, Xialin contrarrestaban tan perfectamente sus habilidades. Incluso ahora, la araña debajo de ella estaba confundida y conmocionada, apenas capaz de comprender con qué rapidez las cosas habían ido en su contra. Lindy sintió el poder acumulado en sus pulmones, el silencio que se derramaría con solo un pequeño empujón. Ella cantó y la matriarca araña se quedó quieta. Lindy regresó al nido central con una ráfaga de viento y descubrió que Xialin ya había regresado, golpeando hasta el final a una de las arañas menores. Ella cortésmente apartó la mirada de Zen, cuya garganta todavía estaba abultada por una araña medio tragada, cuyas patas temblorosas sobresalían de su boca. Al observar los últimos golpes de la araña que Xialin estaba terminando, Lindy frunció los labios. Al mirarlo ahora, parecía que sus estimaciones sobre el poder de las arañas habían sido erróneas. Si bien la matriarca al menos había sido igual, ésta se encontraba solo en la etapa inicial del Reino Verde. Es un efecto poco común pero no desconocido entre las bestias alineadas con Ui, explicó Xialin cuando Lindy expresó sus pensamientos. Se escuchó un crujido y un ruido húmedo cuando una vez giró su alabarda, y la brillante espada armada que rodeaba sus hombros se deslizó hacia abajo, incrustándose hasta la empuñadura en el cuerpo de la criatura. Es una especie de enlace. Ofrece a las criaturas más poderosas del vínculo una medida de control sobre sus menores a cambio de una difuminación de las líneas entre las etapas de cultivo. Me había parecido extraño que tantos cultivadores tan cercanos cooperaran. No te di la oportunidad de transmitir información, dijo Lindy, inclinando la cabeza en señal de disculpa. ¿Destruiste el efecto en el intercambio inicial? Lo hizo, respondió Xialin, apretando su alabarda y liberándola. El arma de asta giró expertamente en sus manos hasta que su cabeza volvió a mirar hacia arriba, salpicando icor que ya hervía desde la intrincada hoja en una nube de humo acre, dejándola limpia e intachable. Por supuesto, reconoció Lindy. Ella miró hacia otro lado y vio el sonido de los pies descalzos sobre la piedra, y Angie corrió hacia ella, sonriendo. ¿Lo viste, hermana mayor? Arruiné totalmente uno de ellos yo solo. Angie dijo con orgullo, sosteniendo un puñado de glóbulos rojos que Lindy tardó un momento en reconocer. Eran globos oculares de araña congelados instantáneamente. Apoyó su mano sobre la cabeza de Angie y sonrió. Buen trabajo, hermana pequeña. Xialin los miró a ambos pensativamente. Lo admito, tenía algunas dudas sobre tu plan, pero parece que te he juzgado un poco mal. HMPH. Cuando Vexes tiene confianza, es por una buena razón, resopló Angie, molesta porque sus elogios fueron interrumpidos. Me gusta pensar que sí, dijo Lindy secamente. Sabía que no tendría que preocuparme por quedar atrapado y estaba seguro de que podría liberarte si fuera necesario. Tus pensamientos reflejaron los míos entonces, dijo Xialin. Pero parece que ambos sabemos la verdad de que uno nunca debe dejar de seguir adelante. Lindy se encontró entonces con los ojos de Xialin, y con la niebla todavía envolviendo el campo de batalla, realmente miró a la chica con todo el poder de su dominio palpitando debajo de su armadura. Adelante, adelante para siempre. Unidos solo por tu honor, lucha por el amanecer brillante. Lindy le dio a Xialin un gesto de reconocimiento. Parecía que tenían más en común de lo que ella pensaba. Entonces, su Singing Mist Blade brilló y la niebla comenzó a desvanecerse. La hoja de armado incrustada en el cadáver a sus pies parpadeó.
Una vez más eran solo dos mujeres jóvenes paradas en las ruinas de un nido quemado. ¿Qué hacemos ahora, hermana mayor? Sengi preguntó, acercándose. Gi no cree que las pequeñas arañas hablen. No es necesario, respondió Lindy. Miró hacia la única parte del conjunto de habitaciones destrozadas que aún estaba entera, apenas visible más allá de la masa muerta del cadáver de araña en el que se había construido el nido. Puedo ver dónde fluyen las energías ahora. Mientras cruzaban el suelo en ruinas, Lindy se mostró cauteloso. Ella habría pensado que si las arañas tuvieran otros aliados presentes, como este señor, se habrían dado cuenta y se habrían unido a la lucha, por corta que hubiera sido. Supuso que era posible que estuvieran siendo observados o que algún observador se hubiera retirado. Las volutas de Lindy giraron por toda la cámara polvorienta pero no encontraron nada. ¿Este es el objetivo entonces? Xialin preguntó en voz baja, apuntando su espada hacia la pequeña cámara de piedra rodeada de escombros. Dentro, Lindy estuvo de acuerdo, señalando la puerta de madera ubicada en la pared más cercana. Era un objeto finamente ajustado, que aún conservaba su brillo, preservado por formaciones que habían fallado en todas partes. Las líneas de energía retorcidas y en espiral que fluían a través del complejo convergían aquí, envolviendo una columna de piedra que se extendía desde el techo antes de encontrarse con alguna fuente oculta en el interior. Detrás de ella, Sengi avanzaba pesadamente a un poco más de la mitad de su tamaño completo con Angie posado sobre su espalda. No tenía sentido ocultarlos ahora. Tarareando para sí misma, Lindy observó la puerta. Estaba bien sellado. Ni una sola voluta llegó al interior. Sixian murmuró. ¡Qué habitación tan problemática! Lindy examinó la puerta y su marco, estudiando los caracteres grabados en la madera, rellenos de plata en polvo. No había manija ni cerradura. Sus dedos picaban por sus herramientas que rompían la formación, pero la complejidad la obstaculizaba. Ya iban a estar muy cerca de informar. Xialin, ¿crees que puedes eliminar el obstáculo sin activar ninguna defensa? Su compañero dio un paso adelante y evaluó la puerta. Ella asintió bruscamente. Estos patrones son antiguos. No se han actualizado frente a las contramedidas modernas. Lindy levantó una ceja. ¿Existen contramedidas a la obra de su gracia? Xialin emitió un sonido de descontento mientras le hacía un gesto a Lindy para que diera un paso atrás. Nada es absoluto, y mi equipo y mis técnicas no son precisamente la cumbre del oficio de duquesa. Punto. Lindy retrocedió junto a Sengi, quien giró la cabeza con curiosidad. Angie estaba desatenta y hacía rodar un ojo de araña congelado en su boca como si fuera un trozo de caramelo de azúcar. ¿Qué estás esperando, hermana mayor? Preguntó Gi. No hay razón para que arriesgue las defensas. Difícilmente podemos quedarnos callados en este momento, dijo Lindy, dándole una palmadita en la cabeza. Simplemente prepárate en caso de que lo que esté dentro ataque. Su hermano pequeño movió ambas cabezas intensamente, concentrándose en la puerta y en Xialin. Angie le dio una sonrisa manchada de rojo por su dulce y un pulgar hacia arriba. Delante de ellos, Xialin rozó con sus dedos la cabeza curva de su alabarda y una luz blanca brillante se extendió detrás de su tacto, transformando el metal en luz líquida. El mango del arma zumbaba visiblemente en su mano mientras tomaba un breve agarre y apuñalaba hacia adelante. La cabeza ardiente atravesó la piedra como arcilla blanda, gotas de piedra fundida salpicando la armadura de Xialin mientras comenzaba a arrastrar la hoja hacia arriba desde la base del marco de la puerta. Las cadenas de formación chispeaban y chisporroteaban a medida que se separaban, y vetas blancas se arrastraban a través de la piedra y la madera a medida que hilos de resplandor se desparasitaban hacia afuera a través de ellas. Fue, pensó Lindy, una visión que había visto una vez antes en un sueño. Pero esta puerta no era la sombra de un antiguo rey, y donde se arrastraban los hilos blancos, la intrincada obra se desmoronaba y moría. Xialin talló un rectángulo aproximado alrededor de la puerta. Con sus sentidos mejorados para buscar observadores, Lindy pudo ver cómo los enlaces entre las partículas de y que formaban la puerta se dispersaban en un destello blanco. El material recortado se desintegraba ante sus ojos en una nube suelta de hilo brillante y vaporoso que a su vez se disolvía como los jirones de un sueño ante el sol de la mañana. El aire putrido que salía de la cámara recién abierta casi le provocó arcadas. Con ojos llorosos,
vio a la propia Xiaolin tambalearse, cubriéndose reflexivamente la boca y la nariz con la mano. Zen y Angie retrocedieron como si hubieran sido golpeados, e incluso Vi sacudió la cabeza violentamente como si le molestaran las moscas. Y había moscas allí. Hervían desde la habitación en una gran nube, engrasando el aire con sus cuerpos y llenando la cámara con el zumbido de sus alas. Vio 100 pequeñas chispas de resplandor cuando las moscas impactaron la armadura de Xiaolin y murió. Entonces vio lo que había dentro. Era una habitación pequeña que alguna vez pudo haber estado parcialmente amueblada, pero lo que quedaba de ella yacía en ruinas podridas en el suelo, plagada de moscas, gusanos y otras formas verminosas. Sin embargo, los muros de piedra desnuda no estaban sin adornos. Había papel y pergamino clavados por todas partes, al azar y de forma salvaje, cubiertos de texto garabateado y dibujos. Vio fragmentos de planes descabellados, complots para infiltrarse en clanes y sembrar plagas, subvertir individuos y sabotear guardias de carreteras. Vio dibujos de ciudades en llamas y de personas que podrían haber sido miembros de los clanes condales de la provincia humillados y de rodillas, e imágenes de gente orgullosa y altiva, montada sobre lomos de araña, cabalgando triunfalmente por las calles de la ciudad. Sobre todo, había docenas de retratos de lo que solo podía ser la duquesa pintados con tinta negra. Algunos estaban destrozados y otros estaban marcados por pinceladas salvajes o manchas de sangre y cosas más sucias. En el centro de la habitación estaba sentado un cadáver. De sus huesos colgaba carne cetrina de color verde grisáceo, temblando por la entrada de aire. La carne del cadáver se retorcía de gusanos y rebosaba de moscas, pero vestía resplandecientes túnicas verdes y plateadas, cortadas de una manera un tanto arcaica. Suave cabello negro, incongruentemente limpio e intacto, fluía como seda por la espalda del cadáver y ocultaba su rostro de la vista. Solo cuando vio su mano moverse se dio cuenta de que no era simplemente un cadáver. Contact. Hilo 154 Rod 3. Un pincel de tinta negro lacado se dibujó a través de una página de pergamino carbonizado, pintando personajes con la letra salvaje que llenaba cada pared de la cámara, y un aliento tembloroso emergió del rostro oculto del cadáver, emitiendo otra corriente de moscas zumbando para unirse al enjambre. Xiaolin volvió a caer donde estaba parada, con una expresión de disgusto en su rostro. Un cadáver inmortal que escupió. Pensar que incluso un Ui estaría tan degradado. La capa de Lindy se retorció sobre sus hombros, transformándose en una bufanda de seda azul pálido que envolvía su boca y nariz. ¿Qué diablos es eso? Centrando sus sentidos espirituales, podía sentir el aura de la cosa, y estaba tan podrida como su carne. Podía ver el resplandor de su dantiano, enfermizo y agrietado, y ver los flujos de meridianos que se habían hinchado hasta trazar líneas visibles bajo la carne retorcida. La mitad de ellos se habían abierto como un animal muerto abandonado a su suerte bajo el sol, y el caótico y goteaba libremente. Lo más preocupante es que sintió un nudo de energía en el pecho, un segundo dantián, aunque destrozado y quebrado. Ni siquiera un recuerdo de energías más potentes se aferró a los fragmentos. Cuando un cultivador llega al final de su periodo, puede intentar aferrarse a él de todos modos. Este es el resultado, dijo Xiaolin con tristeza. La mente y el espíritu se pudren junto con el cuerpo, dejando a una cosa cada vez más loca concentrada en cualquier tarea por la que se hubiera obsesionado en la vida. Quiero matarlo, habló Zen, sorprendiéndola. Sus ojos carmesí se fijaron intensamente en la cosa envuelta en moscas. Angie parecía un poco enferma, ya que se tragó abruptamente su refrigerio al verlo. Como debe ser, Xiaolin estuvo de acuerdo, frunciendo el ceño. ¿Es visible nuestro objetivo? Lindy miró más allá de la cosa repugnante en el centro para escanear las paredes. Allí, debajo de los papeles colgantes, vio un suave resplandor azul, vacilante e intermitente. Incluso Sixian parecía disgustado. ¿Crees que podemos matarlo?, preguntó Lindy. ¿Y por qué no nos ha notado? Tales cosas pueden ser impredecibles, pero sus obsesiones las consumen y pueden hacer que sea fácil engañarlas si uno juega con sus delirios, dijo Xiaolin, mirando con cautela a la criatura. Puede que alguna vez haya sido un reino superior, pero cuanto más viejo es un cadáver, más se ha podrido su poder. Ningún cadáver inmortal dura más de un siglo aproximadamente. Creo que podemos eliminarlo, sobre todo con un primer golpe duro.
Lindy estaba menos seguro. El poder todavía ardía en su carne plagada de gusanos y en el dantiano inferior, incluso si la mayoría de sus meridianos estaban en ruinas. Probablemente podría deslizarse y quitar la piedra, despojando a la formación sin tener que luchar contra ella. Podría notarla, pero si lo que dijo Xia Lin fuera cierto, si lo fuera, probablemente podría engañarlo de todos modos. Luego podrían regresar fácilmente con todos para eliminarlo. Por otro lado, los ojos de Lindy permanecieron en la resplandeciente túnica y el pincel de tinta que brillaban con un poderoso y en sus sentidos. Allí también había un anillo de plata cuyo contenido era opaco a sus ojos. ¿Con qué frecuencia se tuvo la oportunidad de encontrar tales tesoros, divididos entre solo 2 cultivadores? ¿Qué piensas sobre el botín de batalla? Lindy preguntó casualmente. Solo que se merece un soldado, Xia Lin respondió uniformemente, la recompensa por un alto logro. Lindy sonrió. En realidad no eran tan diferentes bajo el exterior, ¿verdad? ¿Podemos hacer esto? ¿Crees que reaccionará si nos preparamos? Puede ser, Xia Lin lo permitió, rompiéndose el cuello. ¿Atacamos en el momento en que muestra conciencia? Lindy tarareó de acuerdo. Mi arte dañino más potente requiere contacto físico. ¿Puedo confiar en usted para fijar sus movimientos cuando se le indique? Puedes, dijo Xia Lin. Tracerías de luz comenzaron a llenar nuevamente las ranuras grabadas en la cabeza de su arma. Mis artes dañinas más potentes requieren que me deshaga de mis propias defensas. ¿Puedo confiar en tus artes? Puedes, Lindy respondió como un loro, invocando su flauta con un movimiento de muñeca. El lago oscuro y quieto, comenzó a extenderse. Zengi, quiero que traigas tu lava cuando ataquemos. Después de eso, concéntrate en apoyarnos, ¿de acuerdo? Sí. Zengi estuvo de acuerdo a 2 voces. Su caparazón comenzó a brillar y, bajo sus pies, Lindy sintió el movimiento de las raíces. El viento comenzó a levantarse a su alrededor, tirando juguetonamente de su cabello y vestido, alejando el aire estancado, y Lindy comenzó a tocar Springs and Aria. Xixian siguió tarareando, tejiendo su y a través de Lindy para potenciar el arte, asegurándose de que no terminara en mitad de la batalla. Hora del dúo, dijo Angie emocionado, saltando a su lado. Ella ya estaba empezando a tararear el aria, envolviéndose en brillantes copos de nieve. A su lado, un resplandor blanco brillaba a través de las hendiduras oculares de la máscara de Xia Lin y las articulaciones de su armadura. El contorno de la niña se agudizó como si su silueta fuera el filo de una espada, y Lindy sintió el silbido del viento, separándose a su alrededor mientras Xia Lin se agachaba y señalaba con la alabarda hacia adelante. Los guijarros alrededor de sus pies comenzaron a traquetear bajo el poder que se acumulaba y una suave ceniza gris comenzó a llenar el aire. 2 armas, una intrincada espada cantora y la otra una cosa utilitaria de líneas rectas y engranajes zumbadores, formada sobre sus hombros, derramando niebla y resplandor en el aire. En la cámara envuelta en moscas, un aliento áspero se enganchó. Stone se hizo añicos en un círculo profundo donde Xia Lin se encontraba mientras se lanzaba hacia adelante en un rayo de luz implacable. El suave sonido de la flauta de Lindy alcanzó un crescendo sobre el estruendo de la tierra. El magma estalló debajo del cadáver inmortal, y voces gemelas alzadas en una canción lo azotaron con el frío helado, ennegreciendo la carne podrida incluso cuando la grasa y la carne se evaporaban y las moscas y los gusanos ardían. Xia Lin golpeó la espalda de la criatura con un tremendo estruendo, enviando magma hacia afuera y piedra destrozada en polvo y guijarros. Se escuchó un estruendo y un rugido tremendo sacudió la cámara mientras una marea de líquido negro que parecía olas estilizadas salía de la cámara, arrastrando a Xia Lin con ella. Los ojos de Lindy se abrieron cuando agarró la mano de Angie y voló directamente sobre la ola de tinta. Abajo, Zengi se preparó y una cuña de raíces separó la marea antes de que pudiera arrastrarlo. En la puerta de la cámara ahora en ruinas, vio al cadáver inmortal. Lord Scribbler estaba encorvado, casi en una postura parecida a la de un simio, y su brillante túnica verde se abría para revelar costillas envueltas en carne fina como el papel. Una mancha negra supurante fluyó a través de una ruptura en su esternón, revelando el dantiano destrozado en su pecho. Sus piernas estaban quemadas, hasta los huesos en algunos lugares, y mientras ella observaba, se desprendieron tiras de carne congelada. Una herida abierta había sido tallada desde el hombro casi hasta la pelvis,
dejando un corte de su torso y su brazo derecho colgando de manera extraña. Los gusanos se retorcían, tratando de volver a cocer la carne, pero un resplandor ardiente se arrastraba a lo largo de la herida, quemando a las alimañas. Se escuchó un sonido repugnante y crepitante cuando la criatura giró la cabeza hacia arriba, revelando una cara seca y hundida envuelta firmemente alrededor de un cráneo. Labios ennegrecidos arrancados de los dientes del color del barro. Una cuenca del ojo estaba vacía, repleta de pequeñas arañas, y la otra contenía un orbe blanco en blanco. Mientras ella observaba, el iris rodó en su cavidad, revelando un iris amarillo enfermizo y una pupila brillante que se centró en ella. Kaid 2, silbó el cadáver con una voz que resonó como si viniera del fondo de un pozo. Un hilo de la Imin eclipsó incluso los brazos de las plumas blancas, pensó Lindy débilmente. Xia Lin regresó en un trueno, con tinta azul medianoche goteando de su brillante armadura, y el cadáver se inclinó hacia atrás mientras la alabarda atravesaba el espacio donde había estado su cuello. El pincel en la mano del cadáver parpadeó y la tinta fluyó. Aparecieron 3 soldados vestidos de negro y verde, dibujos vivientes cuyas lanzas encajaban con las de Xia Lin, obligándola a rebotar, con su espada arrastrando tinta hirviendo. Al mismo tiempo, el enjambre zumbante que envolvía el cadáver se elevó hasta un terrible crescendo, un vórtice giratorio de alas zumbantes y cuerpos quitinosos. Pero Lindy ya tenía experiencia con alimañas. Miles murieron congelados en el aire y miles más cayeron ahogados por las cenizas. La niebla del Lindy se convirtió en docenas de pájaros de plumas oscuras mientras cambiaba las melodías hacia Poamo War Calling, y Demest ceñía sus garras y picos en el rime del invierno. Advenedizo y ladrón. El cadáver escupió. Su único ojo ardiente nunca la abandonó, incluso cuando Xia Lin se enfrentó a sus soldados de tinta a apenas media docena de metros de distancia. El remolino de hojas desgarró hendiduras en la piedra con su paso y dejó nubes apestosas de tinta hirviendo donde el dibujo se encontraba con la realidad. Ya eran 6 y estaban surgiendo nuevos soldados donde la tinta se acumulaba en el suelo. En silencio, Zixiang le transmitió su señal a Zengui. Los soldados de tinta se pusieron rígidos cuando las raíces agarraron sus pies, llevando su baile a una breve pausa mientras Xia Lin se iluminaba como un cometa y atravesaba su línea. Su arma de asta giratoria obligó al cadáver a gritar como una tetera humeante mientras era empujado hacia atrás por una cuchilla y un mango, cada uno dividiendo el aire en un flujo continuo de truenos que liberaban trozos de carne podrida. Con Lindy todavía aferrado a la mano de Angie, se movieron, disolviéndose en el viento y cayendo copos antes de materializarse justo detrás de la criatura. Ella tocó, Angie cantó y ambos extendieron la mano para agarrar un trozo de túnica de arrastre. Juntos cantaron el llamado al fin. El aire, calentado por el magma de Zengui, explotó en vapor. Angie gritó de dolor cuando un pie podrido la golpeó en el pecho y ella se lanzó hacia atrás, impactando el cadáver de la araña gigante con un crujido resonante y perforando su quitina hueca. Lindy se atragantó cuando una garra esquelética la agarró por la garganta. Por un momento, Lindy miró directamente al horrible rostro de la cosa, atrapado por el eco del poder del reino superior que permanecía en sus huesos. Las moscas le mordieron y picaron la cara, y las garras fétidas le dejaron heridas punzantes en el cuello. «Tú, esclavo, ¿te atreves a usar el arte contra mí?». El cadáver inmortal gruñó. Secciones enteras de carne se habían congelado y destrozado bajo el poder de su canción y la de Angie, dejando el cadáver casi esquelético, pero aún así, permaneció en pie. Sus pájaros fantasmales que gritaban desgarraron sus huesos esmerilados, pero parecía que no le importaba. Entonces vio que su mirada se desviaba hacia abajo y la criatura se detuvo confundida, mirando su propia mano. La alabarda de Xia Lin se estrelló contra su espalda y Lindy se alejó zumbando con el viento, reapareciendo metros atrás. Zengui gritó, y toda su masa embistió a la creciente multitud de soldados de tinta que buscaban la espalda de Xia Lin, y una pared de raíces y ramas estalló para cortarles el paso. El cadáver se agachó, se retorció y esquivó la tormenta giratoria del asalto de Xia Lin, alejándose de las líneas de luz ardiente que quedaban tras la espada. Con cada paso, Xia Lin crecía más rápido, sus extremidades se volvían borrosas incluso para los ojos de Lindy y lentamente se estaba construyendo una jaula de resplandor. Mientras tanto, el cadáver murmuraba para sí mismo. No, 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 no está bien, no está bien.
Las palabras cayeron unas sobre otras en un galimatías ininteligible. Estrechando los ojos, Lindy voló para seguir el rastro de su lucha y, posicionándose en el lugar correcto, tocó una nota dura que latía con el poder de una avalancha. El cadáver gritó de rabia cuando el hielado le golpeó la espalda, haciéndolo tropezar hacia adelante, abierto al golpe de Xialin que le cortó el cráneo. Lindy sintió que Sixian soltó un gruñido de incomodidad mientras algo en el reino liminal se sacudía violentamente. Donde cayó la alabarda de Xialin, estalló un arco iris de color que arrasó con su luz. Lindy vio la hoja de la alabarda golpear la palma de una mano extendida, ligeramente bronceada y cuidada a la perfección. El humo, la ceniza, la niebla y la luz se disiparon, dejando al descubierto a un hombre. Era alto y orgulloso en sus rasgos. Su túnica suelta y abierta mostraba una musculatura de perfecta condición física como un monumento a la belleza masculina. Su cabello negro suelto ondeaba hacia arriba con una brisa invisible, coronando sus rasgos altivos con un halo de medianoche. Su mano libre arremetió con un golpe abierto en la palma de la mano, y aunque el y negro ondeaba alrededor de Xialin, un espejo sin rasgos distintivos para absorber todos los golpes, la mano del hombre lo atravesó como papel. Lindy escuchó un chillido de metal cuando la coraza de Xialin se abolló hacia adentro y ella voló hacia atrás. Soldados de juguete y filisteos. ¿Esto es lo que esa mujer envía para matar a Wu Peng? El hombre se burló. Lindy sintió una emoción de miedo, pero luego, Sixian llamó su atención. El rostro era una cáscara de sueño, un eco impreso desde hacía mucho tiempo en el espacio liminal dentro de la habitación. Debajo todavía solo había podredumbre. Sintió que Xialin se levantaba y sintió que Angie cojeaba de regreso, escondido en las sombras. Zengyi estaba envuelto en tinta ardiente, destrozando al último de los soldados. Si ella pudiera volver a llamar su atención. No estoy seguro de que estás tan orgulloso, se burló Lindy. Tal vez si no te quedaras sentado entre tus propios desechos, tendrías algunas obras valiosas a tu nombre. Una esclava de Kai y su aburrido arte no tiene derecho a sermonear a un Ui sobre belleza, replicó el hombre. Tu actuación y presentación son insípidas. ¿Crees que no escuché el barro mortal manchando tus melodías infantiles? Al igual que tu amo, estás sumido en las pequeñas tonterías mortales de este mundo. El verdadero arte surge de aquellos que están por encima de tales preocupaciones. Lindy ladeó la cabeza y pensó rápido mientras los demás se recuperaban. Me suena insípido y vacío, pero supongo que eso es todo lo que debería esperar de un clan que perdió ante la visión de una mujer. El hermoso rostro del hombre se distorsionó y sus labios se descascararon para mostrar dientes podridos una vez más mientras soltaba un gruñido. Entonces déjame mostrarte, esclavo, la verdad trascendente. Lindy sintió que se le caía el estómago mientras el pincel de tinta de su mano se difuminaba, trazando un patrón intrincado en el aire, y detrás de ella, un águila gritó. Lindy se disolvió en el viento, pero aún sentía un pinchazo de dolor cuando las garras pasaban a través de ella. A lo lejos, un lobo aulló mientras caía y Lindy golpeó el suelo en un rollo, levantándose nuevamente en el aire mientras los colmillos le desgarraban el vestido. La pata de un oso del tamaño de una casa se estrelló contra ella y le estrelló contra la tierra. Lindy probó sangre en su boca mientras la piedra se convertía en polvo bajo el impacto, enterrándola en arena. El suave canto de los pájaros comenzó a flotar en el aire, arrastrando su y a través de sus meridianos. Ella sintió que la barrera entre el sueño y la realidad se doblaba alrededor del hombre mientras su cepillo se movía de un lado a otro en el aire, con la luz del arco iris brillando a su alrededor. Los pájaros huyeron, los lobos rondaban a sus pies y los soldados tomaron forma gracias a la tinta que sangraba por el aire. Mientras Lindy volvía a volar, distorsionando el aire mientras Sixian comenzaba a empujar el velo, Zengyi se lanzó a la refriega. Expandido a su tamaño completo con soldados de tinta aferrados a su caparazón y piernas, su masa se estrelló contra el cadáver inmortal como una colina que se derrumba. Se detuvo muerto, el hombre cadáver lo detuvo con una sola mano presionada contra su hocico. Tonto. Ser. La lava estalló, ahogándolo en roca líquida, y el cadáver gritó de rabia mientras sus soldados giraban sus espadas sobre Zengyi, armas de tinta talladas en carne escamosa. Pero él estaba abierto. La criatura trastornada ya se había olvidado de Xialin. Ella recibió los ojos de la niña desde el otro lado de la caverna,
y Xialin limpió una mano ensangrentada sobre su espada, lo que provocó que Ellie se encendiera de una manera familiar. Lindy ni siquiera tuvo que mentir para burlarse de ella. Al resonar a través del sueño, no podía sentir nada más que engrandecimiento personal en el arte de este cadáver. Pintó un mundo donde era maestro, no por ningún motivo, sino simplemente porque era su derecho de nacimiento. Feo, el más feo que he visto jamás, ¿a eso le llamas verdad? Ella se burló incluso cuando la brillante nube de pájaros cantores que lo rodeaba se volvió contra ella y sintió que su I se debilitaba precipitadamente. El águila estaba regresando, un nuevo grito se acumulaba en su garganta y el oso titánico que había convocado se levantaba sobre sus patas traseras para alcanzarla. El cadáver de Ui Pen saltó al aire, goteando magma y ceniza, un gruñido enfurecido en su rostro mientras algo terrible florecía de su cepillo. La punta de una alabarda, ardiendo con un resplandor incoloro que despreciaba toda defensa, atravesó su esternón y el resto de la hoja lo siguió. La hoja pulsó y la carne y la sangre se desintegraron. La ilusión se hizo añicos y entonces, en realidad, solo había un cadáver destrozado. Como burbujas de jabón, los fantasmas de tinta estallaron y desaparecieron, y los huesos congelados resonaron en el suelo en desorden. Contacto. Hilo 155, pasado 1. ¿Está realmente muerto? Angie preguntó con sospecha mientras asomaba la cabeza por detrás de un trozo de piedra caído. Se siente muerto, dijo Guy con sospecha. Sus escamas estaban manchadas con tinta azul y negra, brillando húmedas en la tenue luz proyectada por el magma refrescante. Sentí que su dantian se hacía añicos, dijo Xialin, levantándose de la entrepierna en la que había aterrizado. Uno de los huesos esmerilados a sus pies se movió al agrietarse. Todos se pusieron rígidos por un momento antes de relajarse cuando no pasó nada más. Bueno, no te equivocaste. Lo manejamos, incluso si al final estaba un poco preocupada, dijo Lindy, bajando su flauta mientras sus pies tocaban el suelo. Le dolían la espalda y el pecho. La fuerza bruta que la había golpeado contra el suelo definitivamente le había dejado algunos moretones. Con cuidado, empujó sus costillas inferiores y silbó. Eso fue una fractura. Sin embargo, la línea del cabello. Estaría bien mañana por la mañana si no se metiera en otra pelea. Ciertamente eres hábil para captar la atención, estuvo de acuerdo Xialin. Tuve algunas ventajas en este caso, dijo Lindy, lanzando a los huesos una mirada de disgusto. Aunque la mente muerta de la cosa no le había permitido articular bien sus puntos, había sentido que la intención impregnaba el aire. Cualquiera que hubiera sido Ui Pen, ella no pensó que él habría sido un hombre que le agradara, incluso si no fuera un cadáver senil. Por favor busque en el cuerpo. Angie, vigila. Sengi, conmigo. Quiero que me protejas en caso de que algo salga mal con la formación. Xialin le hizo un gesto profesional con la cabeza y Angie hizo una pequeña mueca mientras saltaba a la roca. Lindy se mordió el labio por un momento pero se obligó a avanzar. Angie estaba bien, solo un poco magullado. No había necesidad de preocuparse por ella. Sixian resopló. Lindy se abstuvo de poner los ojos en blanco mientras avanzaba sobre las refrescantes ondas de magma hacia la cámara del cadáver. Como era de esperar, quedó arruinado. Los muebles que quedaron eran cenizas, al igual que la mayoría de los papeles y dibujos. Quedaban algunos restos andrajosos en las paredes, pero no fue suficiente para bloquear su visión de la formación en la pared más alejada. Sus ojos se abrieron al ver la fuente del resplandor. Allí, incrustada en el centro de intrincados círculos superpuestos de caracteres grabados en plata, había una única piedra de color cian del tamaño del puño de un bebé. La helación se amortiguó rápidamente al ver las muchas grietas que la atravesaban y el polvo gris que goteaba constantemente desde el fondo de la piedra. Mientras Zen asomaba la cabeza por la puerta para vigilar por encima del hombro, Lindy se acercó y examinó la formación y la piedra que la impulsaba. Afortunadamente, esto era algo que ella podía hacer. En las formaciones, las fuentes de energía inevitablemente requerían cambios y, por lo tanto, normalmente no eran demasiado difíciles de eliminar. Después de todo, si alguien ya había llegado al centro de tu poder, la seguridad ya había fallado. Por primera vez en mucho tiempo, Lindy hizo un gesto,
Sacó de su anillo las herramientas de grabado que había encargado el año pasado y se puso a trabajar con cuidado para eliminar la función de acceso a la sangre de las cerraduras que sujetaban la piedra en su lugar. 10 minutos de cuidadoso trabajo después, la formación zumbó y se quedó en silencio mientras la piedra caía en sus manos. Después de todo, ella no había perdido su toque. Un poco más de la piedra se desprendió al caer en su palma. Si bien todavía contenía mucha energía, no estaba segura de si ya podría usarse para cultivo. Aún así, una piedra cian era una piedra cian. Las piedras espirituales de calidad superior a la verde no tenían un precio fijo porque eran efectivamente recursos estratégicos. Estaba segura de que aún así se vendería por una suma considerable. La red brillante no explotó, señorita Gust. Escuchó a Guy gritar detrás de ella, presumiblemente hacia Lynn. De hecho, no fue así, dijo Lindy con ironía, materializándose afuera en un remolino de sombra brillante. Algo bueno en verdad, Xia Lin respondió con cara seria. Ella estaba de pie con los brazos cruzados sobre la placa del pecho abollada y la cubierta facial de su timón estaba quitada. Lindy notó las motas de sangre en sus labios. Ah, no pregunté antes, ¿pero estás bien? Estoy lista para el combate, respondió Xia Lin, golpeando su puño contra la coraza. Lindy escuchó un pequeño estallido y chillido mientras el metal brillante se enderezaba un poco. Sin roturas significativas ni daños en los órganos, creo que tu propia condición es similar. Xia Lin tenía ojos agudos. Sí, aunque me queda menos y del que me gustaría. La formación está caída y adquirí esto. Lindy sostuvo la piedra agrietada. Las cejas de Xia Lin se levantaron marginalmente cuando Zengui se acercó para mirar lo que estaban haciendo. Oh, es. No es adecuado para el cultivo, dijo Lindy con tristeza. Ah, por supuesto, dijo Xia Lin infelizmente mientras estudiaba la piedra. Aún así, un hallazgo valioso. Entre el equipamiento del enemigo, lamentablemente su túnica resultó dañada. Lindy miró con consternación los trozos de seda verde que se materializaron en las manos de Xia Lin. Todavía era de alta calidad y la potencia lo atravesaba, pero definitivamente ya no era un talismán completo. Pero Lindy recordó sus sábanas arruinadas y miró su vestido. Sin embargo, su arma estaba intacta, continuó Xia Lin, abriendo la otra mano para revelar un delgado cepillo de madera oscura, cuya cabeza era un fino mechón de pelos de alguna bestia desconocida. Prácticamente brillaba en sus sentidos espirituales, por lo que estaba impregnado de potentes poderes. Incluso si no era pintora ni calígrafa, su valor era obvio. Lindy tarareó para sí misma. Te cambiaré la piedra por ambas. Mi financiación está cubierta en este momento, pero mi clan aún no tiene muchos tesoros. Xia Lin reflexionó sobre esto por un momento y luego asintió. Eso parece un comercio justo, pero tengo malas noticias sobre el anillo. Lindy frunció el ceño. ¿Está sellado? Sorprendentemente no, dijo Xia Lin mientras intercambiaban artículos. Al hacer desaparecer la piedra en su anillo, sacó el anillo de almacenamiento del cadáver de una bolsa de cinturón. Creo que sería mejor si lo vieras por ti mismo. Lindy frunció el ceño mientras descartaba su propio botín y aceptaba el anillo en su mano. Concentrándose, miró dentro y se quedó en blanco. Su propio anillo, cuando lo miró, se manifestó en su mente como un pequeño cubo de piedra hueco, lo suficientemente grande como para contener una buena cantidad de materiales. Al mirar dentro de este anillo, vio habitaciones enteras y pasillos de piedra gris que se extendían más allá de su vista. Podía sentir en su interior que el volumen total era mayor que el de la casa de su madre, aunque su tamaño exacto le parecía confuso. Peor aún, desde el suelo hasta el techo, en cada espacio que podía sentir, estaban las pilas de papeles, libros y pergaminos. Lo que debieron ser varias toneladas de papel inundaron el anillo, la mayor parte repleto de letras diminutas y elegantes. Frunció el ceño cuando sintió que la tiraba hacia ella, y Lindy sintió que podía entrar al ring, de manera muy similar a como lo hizo con el espacio de ensueño de Xixian. Ella supuso que eso tenía sentido. Hasta donde ella sabía, las técnicas de almacenamiento funcionaban quitando una burbuja de espacio liminal. Creo que necesitaremos ayuda para organizar esto. Acordado. Xia Lin suspiró. Dada la fuente,
Hay demasiadas posibilidades de que haya documentos importantes en su interior. Eso fue decepcionante. Habría que retrasar la magnitud total de los saqueos. Al menos una última búsqueda antes de partir reveló una gran cantidad de piedras amarillas y rojas en un escondite oculto. Alegremente, los dos dividieron el alijo y Lindy guardó su parte. Y eso, mi señora, es lo que hemos descubierto del terreno que tenemos por delante. Lindy completó su informe a Kai Renxian con la cabeza gacha. Estaban justo debajo de los aleros de los árboles más externos del bosque. Renxian estaba en el centro, flanqueado por Men Dan y Gan Wangli, mientras que Xia Lin estaba detrás de ella, inclinándose también. Lindy no necesitaba levantar la vista para saber que su señor llevaba ese aspecto ligeramente pellizcado que tenía cuando las cosas se intensificaron más allá de los parámetros iniciales. ¿Un cadáver huí sobreviviente inmortal, Lindy? Te preguntaría si estabas bromeando si no supiera perfectamente que no lo estás, dijo Kai Renxian rotundamente. A su lado, Lindy vio a Gan Wangli parpadear y mirar sorprendida a la heredera. Puedo confirmar el informe de Lady Ling, Lady Kai, dijo Xia Lin. Por supuesto, dijo Kai Renxian sin dudarlo. ¿Te deshiciste del cadáver adecuadamente? Lo quemamos lo mejor que pudimos, respondió Lindy. Zengi había sido útil. Puede ser una buena idea enviar un mensaje a la secta. Ninguno de nosotros está calificado para realizar ritos de muerte. Sin embargo, puedo confirmar que la formación está completamente cerrada. Muy bien, dijo Kai Renxian. Sin embargo, durante el resto del viaje, no permitiré que te acerques tanto. Lindy, siento que tu energía está significativamente agotada. Hizo una mueca y bajó la cabeza. El enemigo tenía técnicas potentes. Al principio no lo había notado, pero Sui había seguido disminuyendo lentamente durante un tiempo después de la pelea. La técnica de Ui se había aferrado a ella como su propia escarcha hasta que se debilitó lo suficiente como para que Xixiang la limpiara. Entonces permanecerás con el grupo incluso después de que lleguemos a la mitad del camino. Xia Lin, tomarás el punto hasta que la energía de la baronesa se haya recuperado, pero permanece a 1 kilómetro del grupo. Sí, mi señora, dijo Xia Lin, golpeando su puño contra su coraza reparada. Eso no sonó tan mal, pero Lindy se puso rígida cuando la mirada de Renxian volvió sobre ella. El contenido del anillo del que hablaste debe estar catalogado. Si bien nuestra misión es importante, también lo es un hallazgo sin precedentes. Lindy, mientras descansas, espero que ayudes a Men Dan en esto. Tu bestia espiritual será suficiente para llevarlos a los dos mientras nos movemos, dijo Renxian, agarrando sus manos detrás de su espalda mientras pasaba junto a Lindy. Allí estaba. Lindy suspiró y se enderezó. Ella le lanzó una débil sonrisa a Gan Wangli, y él negó con la cabeza, reprimiendo una carcajada. Vaya, no pierdes tiempo en mantener las cosas interesantes, ¿verdad? Men Dan preguntó, sonriendo débilmente mientras él también pasaba junto a ella. Ella cayó a su lado. Yo diría que lo intento, pero realmente no lo hago, dijo Lindy. Es la naturaleza de los talentosos hacer fortuna a su alrededor, dijo Men Dan agradablemente. Lindy le miró por el rabillo del ojo. ¿Es eso algo real o solo un dicho? Solo un dicho. Aunque es cierto que la atención de los espíritus se correlaciona fuertemente con el talento. Así que no es solo un dicho en absoluto. Lindy suspiró. Como quieras, dijo Men Dan. Prefiero esperar que la correlación entre talento y fortuna sea circular. Pensamiento de Xixiang. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Preguntó Lindy. Creo que deberíamos simplemente organizar los contenidos por ahora. Leer e identificar todo probablemente llevaría demasiado tiempo, sugirió Men Dan. ¿Dónde crees que serás más útil? Creo que mis habilidades se aprovecharían mejor seleccionando cualquier arte de los textos o identificando fragmentos de trabajo de formación entre los textos, dijo Lindy después de un momento. No es una mala idea. Ciertamente no tengo mucha cabeza para interactuar con formaciones. ¿En serio? Creo que tratar con bibliotecas antiguas requeriría cierta habilidad en ese tipo de cosas. Dejo esos asuntos a Jinui, respondió Men Dan, con su habitual sonrisa volviéndose cariñosa.
A ella le encantan las matemáticas y los rompecabezas. Lindy tarareó sin comprometerse. Supuso que tenía sentido especializarse de manera diferente al propio espíritu. Se burló de Sixian. Lindy estaba segura de que no sabía de qué estaba hablando Sixian. Angie preguntó. Lindy frunció los labios. Una imagen de Angie deambulando despreocupadamente por las pilas, sacando cualquier cosa interesante, revoloteaba por su mente. A toda prisa, pensó. Angie parecía sospechosa en su cabeza, pero al final no pudo negar la sinceridad de Lindy. Sengi se quejó. Debe haber mucho ruido en tus pensamientos, dijo Mendean, mirando hacia el dosel oscuro que hay encima. Estaban a poca distancia detrás de Kai Renxian y Gang Wangli. Me sorprende que puedas arreglártela sin sentirte acosado en todo momento. Lindy sonrió, a pesar de que Sengi y Angie comenzaron a discutir en su cabeza. Me doy cuenta que no me importa. Es reconfortante no estar solo. Mendean asintió agradablemente, pero señaló que en realidad no respondió. Lindy centró sus ojos hacia adelante en un terreno despejado antes de extraer el volumen de Sengi de su dantian. Es hora de revisar finalmente el resto del botín.